Queridos hermanos, en esta tarde vamos a tocar un tema muy importante. Creo que el tema de esta tarde nos debería llegar al corazón. Deberíamos de entender exactamente qué es lo que nuestro Dios en esta tarde quiere decirnos. Yo sé que muchas veces miramos el sermón como si fue preparado por el predicador. Definitivamente el predicador toma su tiempo, el predicador trata de estudiar lo máximo el tema para declararlo. Pero se lo aseguro, queridos hermanos, que aún el tema así compuesto es dado y dicho por nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que un predicador viene al púlpito y declara la palabra del Señor, tenemos que poner la atención adecuada y el respeto adecuado para comprender lo que nuestro Dios en ese momento nos quiere decir. Queridos hermanos, vamos a lidiar de un tema muy importante en esta tarde. Este tema que estamos desarrollando está titulado Preocuparte por tu vida espiritual. Preocuparte por tu vida espiritual. La iglesia de Sardis, hermanos, es la quinta iglesia que es mencionada en el principio del primer capítulo de Apocalipsis. Nosotros sabemos que el hermano Juan estaba en una isla, aislado, solo. Y él dice que estaba en el Espíritu en ese momento cuando el Señor vino y le dijo que escribe estas cosas a las siete iglesias en Asia. Es importante que entendamos, queridos hermanos, que como nosotros, aún otros tienen cosas que preocuparse. Yo me preocupo por lo mío y si usted se preocupa por lo suyo, se lo aseguro que nuestras vidas individualmente va a salir como Dios la ha mandado. Sí, siempre hablamos que tenemos responsabilidad unos con los otros como familia, pero aún en sí recordémonos, queridos hermanos, que la salvación es individual. Yo no me puedo afanar que cuando yo le hablo y le digo y le trato de exhortar sobre algo que no ha hecho correctamente conforme a la voluntad de Dios, me tengo que afanar a ello a cuando de ese punto en adelante yo le tengo alguna enemistad. O me preocupo al punto de que ya no tengo paz en mi vida porque estoy más preocupado por ustedes que por mí. Nosotros como cristianos, queridos hermanos, como vamos a aprender, tenemos responsabilidad por nosotros mismos, tenemos la obligación definitivamente de ayudar y corregir a otros, pero aún tenemos que poner nuestro espíritu, nuestras mentes en nuestra salvación. Queridos hermanos, escogí este sermón esta tarde porque quiero que entendamos que no importa lo que sucede en la iglesia, en sí, importa porque a Dios le importa, pero Él lo va a arreglar a su debido tiempo. Pero en el dicho común, no importa lo que suceda en la iglesia, usted todavía tiene su obligación. Y Dios va a contar en usted lo que ha hecho por Él. Solo porque la iglesia en sí, toda no está trabajando haciendo lo que Dios le ha mandado, o miramos a uno y al otro que no está comportándose como debería, no quiere decir que nuestra salvación en sí está perdida. Nuestra salvación aún está en nuestras manos. Cuando digo eso, no necesariamente que nos merecemos la salvación, que Dios nos va a salvar solo porque nos debe algo, pero nos declara definitivamente, hermanos, que nosotros tenemos la capacidad de cuidar y luchar por nuestra salvación. Es nuestra obligación, queridos hermanos. En Apocalipsis capítulo 3, viendo el versículo número 1, en cuanto quiero detallar en sí cada versículo, del versículo 1 al 6. Porque quiero que entendamos, queridos hermanos, que no importa lo que está sucediendo en la iglesia, no importa los hermanos o la hermana que no haciendo lo que debía de hacer. Si usted hace lo que tiene que hacer, hermano y hermana, se lo aseguro que Dios lo va a premiar. Dios le va a dar a usted lo que usted se merece. Recuérdese de ello. Y eso es lo que quiero que entendamos. Para que aún en ese entendimiento podamos luchar por esa unidad. Pero siempre recordándonos, queridos hermanos, que Dios tiene todo bajo su control. En el versículo 1, hermanos, del capítulo 3, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. Dice esto. Las cartas, queridos hermanos, de esas 7 cartas que fueron escritas, fueron dirigidas a quienes, a los ángeles, a los servidores, a los ministros de esas congregaciones. Es algo que ellos tenían que leer y atenerse a lo que Dios les estaba diciendo sobre lo que estaba sucediendo en su congregación y la contabilidad que ese ángel tenía para corregirlo. El ángel es el mensajero de Dios en la congregación, hermanos. Ese es otro nombre. Tenemos ángeles, el nombre ángel en sí es un ser celestial, pero también tenemos el ángel que significa también mensajero. Y el predicador en esta tierra es el ángel de Dios para con su pueblo. No lo tomemos por alto ese entendimiento, hermanos. Que la contabilidad que ese ángel tiene para con su pueblo es serio. Y ese ángel, hermanos, que no toma ese cargo en serio, va a tener que dar cuentas con nuestro Señor. Él tiene la obligación de declarar su palabra como Él lo ha dado. Él tiene la obligación, queridos hermanos, de corregir. Él tiene la obligación de exhortar. Él tiene la obligación de asegurarse que las cosas estén marchando conforme como Dios la ha propuesto. Él no tiene la obligación o el derecho de legislar nada en la iglesia. Ni los ancianos tienen ese derecho. Lo único que el anciano tiene autoridad y el ministro tiene autoridad es de poner en forma lo que Dios ha propuesto con su iglesia y asegurarse que esas cosas se lleven a cabo. Este mensaje fue dirigido directamente al ministro, hermanos, para componer lo que no estaba adecuado en la iglesia. En el versículo, y dice así, continuando en ese versículo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No podemos aparentar nada, queridos hermanos. No podemos aparentar que vivimos con Cristo. Él lo sabe todo. Él conoce nuestros corazones. Él conoce el hecho o el desecho de cada congregación. El mundo probablemente puede ver una congregación que está trabajando, que tiene programas, que sirve a la comunidad, que hace esto y todo eso, y la gente mira, se admira, creyendo que están haciendo la obra del Señor. Pero como miramos aquí en Sardis, queridos hermanos, miramos que ese no es el caso, esa no es la situación. Aparentan algo, pero ¿qué? Están muertos. Están muertos. Para nosotros es entender, queridos hermanos, que no tenemos que tener esa clase de actitud, esa clase de carácter. Vivir nuestras vidas conforme con lo que decimos, la vivimos. Aparentar lo mismo el domingo y aparentar lo mismo el lunes. Y sucesivamente. No podemos, queridos hermanos, con todo entendimiento, tratar de burlarnos del Señor. El que va a llegar el que va a beneficiar negativo de esa burla va a ser usted, voy a ser yo. La iglesia del Sardis estaba aparentando esa clase de vivienda como una congregación que aparentemente en conjunto estaban haciendo lo que Dios estaba pidiendo, que estaban viviendo para Cristo. Sé vigilante, dice el Espíritu, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermanos, sé vigilante y afirma las cosas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa exhortación para cada uno de nosotros? Es que tenemos que asesorarnos, queridos hermanos. Tenemos que tomar el tiempo de examinar nuestras vidas, asegurarnos, queridos hermanos, que estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, que estamos viviendo como Dios lo ha pedido. Y como congregación, definitivamente, asegurarnos que estamos haciendo las obras que Dios ha propuesto para la congregación aquí en West Willowbrook. Es mucho trabajo. Yo se lo aseguro, hermanos. Hay mucho que yo me gustaría hacer y yo me aseguro que hay mucho que a usted le gustaría hacer.
Pero las cosas de la vida se nos ponen enfrente y se nos hace difícil, pero no es imposible. Con oración, ¿verdad? Con trabajo en conjunto, como un equipo, podemos alcanzar lo que Dios ha propuesto para nosotros. Examínate y cuenta esas cosas, hermanos, en tu vida que te faltan y arréglalas. Yo tengo que arreglar las mías, tú tienes que arreglar las tuyas. Cada persona tiene que arreglar su vida y asegurarse que esas cosas no nos lleven a la muerte. Acuérdate, dice, pues de lo que has recibido y oído, acuérdalo y arrepiéntate. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré sobre ti. Recuérdate, hermanos y hermanas, porque nos tenemos que recordar por qué cambiamos y luchar por la salvación, ¿verdad? Tenemos que recordarnos, tenemos que regresar, queridos hermanos, en ese momento cuando nos decidimos obedecer. ¿Qué es lo que usted en su vida vio? ¿Qué es lo que usted en su vida entendió? Que no podía vivir o continuar vivir en esa forma y necesitaba de Dios. ¿Qué es lo que fue? ¿Verdad? Eso es lo que muchos en la iglesia tienen que recordarse. Por eso muchos vienen en la situación de las vidas, los retos de las vidas y sucesivamente, y se quieren ir, quieren dejar a Cristo. Se les olvida totalmente todo lo que Cristo, todo lo que Dios hizo por ellos, y lo dejan. Porque se les olvida lo que Él hizo por ellos y por qué ellos vinieron a Él. Hermanos, recordémonos, pensemos, reflexionemos. Si queremos estar con Dios, si queremos vivir para Él, si queremos continuar en ese camino, si queremos asegurar nuestra salvación, tenemos que constantemente examinarnos y recordarnos por qué hicimos la decisión y ya no queríamos andar como andábamos antes. ¿Por qué regresar, hermanos, a esas cosas? Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas, ¿vieron? En Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Aún en la congregación, hermanos, hay gente, hay hermanos espirituales, hermanas espirituales. Hay sinceramente individuos listos y preparados para ayudarnos espiritualmente, para llegar donde tenemos que llegar. Comencemos a tener confianza de esos hermanos y esas hermanas. No podemos, queridos hermanos, vivir esta vida espiritual solos. No lo podemos, sinceramente, queridos hermanos. Tenemos a Dios nuestro Padre, definitivamente, que podemos hablar con Él y Él nos va a responder. Pero Él ha puesto aquí en este mundo a la hermandad para que podamos acudirnos unos a los otros y ayudarnos unos a los otros. Y esos hermanos, queridos hermanos, que luchan y velan y constantemente están en el camino del Señor, queridos hermanos, son personas dignas de lo que Dios ofrece. Y esa es la vida eterna. Eso no importa la congregación, que unos y otros, porque entendemos y lo hemos hablado, que el castigo, o ¿cómo se dice? El juicio va a comenzar primero en la iglesia. Va a comenzar primero en la iglesia. Porque no todos que están en la iglesia van a llegar a esa salvación, desafortunadamente. En primer lugar, porque no se han preocupado por su vida espiritual. Se han preocupado por la vida espiritual de otros. Hermanos, que Dios nos encuentre dignos de nuestra herencia, porque estamos trabajando y viviendo para con Él. El que venciere, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confiaré y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los que se preocupan, queridos hermanos, por su vida espiritual obtendrán el premio.
Dios definitivamente nos va a aclarar, Dios nos va a confesar, Dios le va a decir a su Padre, este es digno, este obedeció, este me siguió, este ha alcanzado mi misericordia. Si nos preocupamos por nuestras cosas, hermanos, porque nosotros tenemos que preocuparnos. El hombre, queridos hermanos, que está constantemente ocupado o preocupado por las cosas de otro, definitivamente deja las cosas que él tiene que él tiene que velar, y el diablo siempre está ahí listo y preparado para arrebatarlo de las manos del Señor. Vamos a obtener ese premio, hermanos, si nos enfocamos en nuestro Señor y en nuestros hechos, lo que tenemos que hacer nosotros. El que tiene oído, dice el versículo 6, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las palabras que escuchamos, hermanos, son espíritu, ¿verdad? Tenemos que escucharnos, tenemos que estar al tanto de ella. No son palabras comunes y corrientes, son palabras para salvar nuestras vidas. Por eso la declaración que tenemos que escucharlo y oírlas y así guardarlas es tremendo en la Biblia. Lo miramos en tantos pasajes que hemos visto, que tenemos que tener esa atención, que tenemos que tener ese carácter, esa actitud de no solo escuchar y no hacer, pero tenemos que escuchar y hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Quiere tener tranquilidad en su vida, queridos hermanos? Preocúpese por lo suyo. Sinceramente, preocúpese por lo suyo. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios en esta forma, en 2 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Es un mandamiento, queridos hermanos, que hemos tenido de estar ocupados, ¿verdad? De tener esa paz, de tener esa tranquilidad. Yo no sé cómo ustedes son, hermanos, o no sé cómo viven su vida en sí, pero yo tengo mis problemas, y mis problemas son lo suficiente para mantenerme a mí ocupado y tratar de arreglar mis problemas, ¿verdad? Yo no tengo tiempo, hermanos, para preocuparme en esa forma en las cosas de otras personas. Yo puedo aconsejar, puedo dar lo mejor que yo pueda en la consejería, pero es lo único que yo puedo hacer. El individuo ahí tiene que decidir si va a aceptar o tomar el consejo o no. Pero yo no me puedo afanar a las cosas de otras personas, hermanos. Y usted no tiene también ese privilegio, ese tiempo para afanarse las cosas de las otras personas. Quiere tener tranquilidad, preocúpese por lo suyo, queridos hermanos. Entonces, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Fíjese bien, una vez más, nos dice que nos preocupemos por lo nuestro. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entremetiéndose en lo ajeno. Si no estás haciendo nada, si no estás ocupado en algo, si no estás hay siempre algo que hacer, queridos hermanos. Y no necesariamente estamos hablando del trabajo, no necesariamente estamos hablando de cosas en casa, pero como cristianos siempre hay algo que hacer. Hay un amigo que no está en Cristo, un hermano, un familiar, alguien que podemos llamar y hablarle. Y si no tenemos la oportunidad en ese momento de tratar de ostentar en el Señor y hablarle la palabra del Señor, tan siquiera averiguar de Él y tener esa clase de amistad para que cuando la oportunidad se presente le podamos hablar del Señor. Hay cosas que hacer. En inglés, no sé cómo dice en español, dice a person
who's not working is the devil's workshop. ¿Verdad? Si una persona no está ocupada, entonces le da lugar al diablo. Ocúpate, hermano y hermana. Si no sabes cómo, yo te puedo aconsejar. ¿Qué es lo que puedes hacer? Cuando te sientes que no tienes nada que hacer y lo más que haces es pensar y preocuparte por otras personas. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3, ahí habla de algo que nosotros tenemos que entender claramente, hermanos, donde dice, y eso está hablando primeramente de las hermanas, pero al mismo tiempo los hermanos son iguales en esta ocasión, en cuando dice, y también, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Y podemos incluir no solo en casa, hermanos, pero también en iglesia. ¿Verdad? En iglesia. Desafortunadamente no entendemos que las cosas de la casa son cosas de la casa, se tienen que lidiar en la casa. Si necesitamos en sí traer a otra persona, a una tercera persona que venga y que asociere a lo que está sucediendo en nuestra familia, en nuestra pareja o lo que sea, entonces que sea una persona profesional o una persona, como decimos en la iglesia, una persona espiritual, que no va a ir por chisme en todo lugar hablando de lo que acaba de aprender de alguien. Hermanos, no dejemos nuestras cosas, las cosas de nosotros, las cosas de su casa deberían estar en su casa. No llevarlas a cada casa y a todo lugar, hablando y chismeando de lo que está sucediendo. Una vez más, no es malo decidir entre ambos, tenemos un gran problema. No podemos comunicar tú y yo en este momento, tenemos que acudir y buscar ayuda. Y decidir en sí quién nos puede ayudar y traer a esa persona a ayudarles. Eso no es chismear, eso es que tratar de buscar lo necesario, la ayuda necesaria para arreglar un problema. Pero cuando yo tengo mis problemas en mi casa o en la iglesia y lo llevo en todo lugar hablando de de aquel, fulano, mengano y sucesivamente, es un gran problema. Trae división en la familia, trae problemas en la familia. Uno tiene que lavar su ropa sucia en su casa. Finalmente, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Si sufrimos, hermanos, o básicamente suframos por lo nuestro. No quiero que me malentiendan, por favor, hermanos. No quiero que me entiendan que quiere decir que no nos preocupemos en sí, que no nos tratemos de ayudar. Eso es lo que no quiero, no lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo de que si yo te puedo ayudar, te voy a ayudar con lo que yo te pueda ayudar. Si es un consejo, lo único que te puedo dar es un consejo. Si es $1, lo único que te puedo dar es $1. Lo que sea que yo pueda hacer por ti, lo voy a hacer. Pero si tú decides hacer otras cosas, y sencillamente yo no me puedo estar siempre afanado en lo que estás haciendo tú. Porque yo también tengo lo que yo tengo que hacer. Muchas veces cargamos cosas que la gente no se quiere desechar. Dice que quieren desecharse, dice que quieren cambiar, dice que no quieren hacer lo mismo. Pero continúan el mismo vicio. ¿Verdad? Y si no enseñamos amor duro, entonces no le estamos sirviendo a esa persona. ¿Me hago entender? Eso es lo que quiero, básicamente, lo que trato de tratar que entendamos. Tenemos nuestras cosas que hay que prepararnos, tenemos nuestras cosas que nosotros tenemos que cuidar, tenemos un trabajo propio y no lo tenemos que descuidar, porque estamos viendo las cosas de otras personas. Es imposible.
no vamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Suframos por lo nuestro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicidia, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entremeciéndose en lo ajeno, queridos hermanos, nos puede traer sufrimiento. Creyendo que estamos haciendo lo correcto, tratando de ayudar, no hemos entendido la palabra de Dios hasta qué punto, y continuamos mal sirviendo a ese individuo y poniéndonos a nosotros mismos en peligro. Yo les conté que una clase de personas, hermanos, que a mí me gustaba, yo era como muchas personas dicen, ¿verdad? En sí mismo, yo soy buena gente, el que quiera yo le ayudo, el que quiera yo le ayudo. Yo tenía esa clase de mentalidad, no entendía las escrituras. La escritura no dice que cualquiera que dice debe, tienes que dar. Pero yo no entendía eso, yo entendía lo que, como el mundo muchas personas entienden, pues si pide, pues dale. Y ahí es cuando caemos en el error, ahí es donde caemos en la falta de doctrina, ahí donde no servimos lo que Dios quiere que hagamos. Porque Dios nos manda a servir las necesidades de las personas. Y eso requiere, y lo hemos hablado en el pasado, tomar el tiempo de asesorar a ese individuo que está pidiendo, para que no seamos un tropiezo, pero actualmente seamos una ayuda apropiada. Queridos hermanos, eso básicamente es el sermón de esta tarde. Preocupémonos por nuestra vida espiritual. Estemos al tanto de lo nuestro y vamos a alcanzar ese premio que Dios ha prometido a los que permanecen con Él hasta el fin. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, en ello. Vamos a